Prestar atención a lo que vamos a ver hoy. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por cada vida que está presente acá, Señor. Porque tú las has traído, Señor. Ayúdanos, Padre, a mirarte hoy, Señor. A mirar tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, personalmente a ser fiel a lo que dice tu palabra, Señor. Que sea tu poder y no mis fuerzas, Señor. No lo que yo he preparado, Señor, sino lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, como pueblo a mirarte, Señor, y a saber que toda la obra es tuya, Señor. Que no hay nada que podamos hacer si tú no lo haces primero, Señor. Que tú estás delante de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a escudriñar cada día nuestros corazones y a arrepentirnos de todo lo que somos y a morir cada día a nosotros mismos, Señor, para ver tu gloria. De gloria en gloria te vamos a ver si morimos cada día, Señor. Gracias, Padre, te entrego esta palabra, Señor, que vamos a compartir. Te entrego cada vida para que tú seas el que pongas el crecimiento en cada corazón y que seamos esa iglesia que cada vez que escucha tu palabra va a casa y escudriña más, Señor. Busca más de ti, Señor. Hambre y sed de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Hoy día ya estamos, como saben, estamos en el Evangelio según Marcos y estamos en el capítulo 9 y hoy día vamos a compartir los versículos del 30 al 50. Les pido mucha atención porque vamos a tocar varios puntos y generalmente cuando tocamos varios puntos podemos tal vez quedarnos con muy poco. Pero Dios nos ayude a entender lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Y hoy día tenemos el título que le he puesto a esta prédica, a esta porción de la palabra, es El camino de la verdad, de la verdadera grandeza. Es humildad radical y pureza implacable. Amén. Humildad radical y pureza implacable. Y vamos a ver una pequeña introducción general de lo que es Marcos del 1 al 8 y después vamos a ver un contexto inmediato de lo que es Marcos del 9 del 1 al 29, que ya lo hemos estado viendo domingo tras domingo. Y vamos a ver una primera parte donde ya vamos a entrar en materia y vamos a ver los versos del 30 al 41, donde la pregunta que responde a todo este texto, y quiero que la tengan en su mente, es ¿cómo se ve la verdadera grandeza en el reino de Dios? La segunda parte es del 42 al 50 y la pregunta que responde a este texto es ¿qué tan seriamente debe el discípulo tratar el pecado? Amén. Y vamos a hacer una conexión entre ambas secciones, entre la primera y segunda parte para entender mejor y después las conclusiones y las aplicaciones que podemos tener de lo que nos está hablando el Señor a nuestras vidas y a la iglesia. Amén. Vamos viendo. La introducción general al Evangelio de Marcos, del 1 al 8. Marcos, como siempre les repito, y ya esto ya debe estar en sus mentes, el Evangelio es el Evangelio más dinámico, más rápido y directo. Su objetivo es presentar a Jesús no solo como rey, sino como el siervo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Eso dice en Marcos 10:45. Los primeros 8 capítulos muestran un solo tema, hermanos. Y ese tema es ¿quién es Jesús? En el capítulo 1 aparece con autoridad divina, llama a discípulos,
expulsa demonios y sana a enfermos. En los capítulos 2 y 3 enfrenta oposición por su autoridad, para perdonar y por confrontar las tradiciones vacías. En el capítulo 4 y 5 revela su autoridad sobre la naturaleza, porque Él manda a toda la naturaleza, revela su autoridad contra los demonios, enfermedades y la muerte. Del 6 al 8, las multitudes lo buscaban por lo que hacía, pero no entendían quién era en verdad. Los discípulos ven los milagros, pero siguen ciegos a su identidad de Jesús. Todo culmina en Marcos 8:29, donde Pedro declara: tú eres el Cristo. Este es el punto de quiebre del Evangelio. Ahora que saben quién es, Jesús comienza a explicar qué clase de Cristo es. Tú eres el Cristo. Ahora va a explicar qué clase de Cristo es. Es el Cristo que sufre. Es el Cristo que muere. Es el Cristo que resucita. Y también les revela qué clase de seguidores deben ser ellos. El contexto inmediato que hemos visto las últimas dos prédicas, de Marcos de 1 al 29, en el capítulo 9, ocurre algo crucial, hermanos. Del verso 1 al 13 viene la transfiguración. Hay una transfiguración en el monte. Jesús se revela glorificado ante Pedro, Jacobo y Juan. Es un anticipo de su gloria futura, ¿sí? Eso es lo que muestra. Pero inmediatamente después desciende. ¿Y qué encuentra Jesús? Un mundo lleno de incredulidad y necesidad. Esto muestra que el camino a la gloria pasa por la cruz. No por atajos, hermanos. Si no entendemos la cruz, no entendemos el Evangelio. El fracaso de los discípulos ante el muchacho endemoniado que hemos visto el anterior domingo, del 14 al 29, había expulsado, ya los discípulos, hemos dicho, habían expulsado antes demonios, pero ahora fracasaron. ¿Por qué? Y lo hemos dicho varias veces la anterior vez. Y Jesús explica en uno de los versos y dice: por vuestra poca fe, este género con nada puede salir sino con oración. Y hemos dicho, o vale decir, no, lo que había ocurrido era que ellos fracasaron porque no estaban dependiendo de Dios. Amén. Ellos tenían la técnica, tenían absolutamente todo, pero no dependieron de Dios. Confiaron en la técnica, en lo que habían aprendido, en la experiencia. Confiaron en ellos mismos. Por eso fracasaron. No podemos hacer nada sin Cristo. Ahora, este contraste prepara el corazón para Marcos, de lo que vamos a ver del 30 al 50. Está preparando los corazones de los discípulos. Los discípulos tienen la confusión, o diría, tienen la confesión, la confesión correcta, porque ellos sabían, Él es el Cristo, pero el corazón equivocado. Y veamos la primera parte, y voy a leer del 30 al 41. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muertos resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Quién es el mayor? Viene
seguido, y dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre que si quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Y sigue el 38 y dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Y la pregunta de todo este texto, que son tres temas que están tocando, es: ¿cómo se ve la verdadera grandeza en el reino de Dios? Ese es el corazón. Y el trasfondo: ellos conocían que Jesús era el Cristo, pero Jesús quería enseñarles qué clase de Cristo es Él. No un Cristo que domina, sino un Cristo que se entrega. No un Cristo que busca posición, sino un Cristo que se hace más pequeño. Ese es el tipo de Cristo que estaba mostrando en todo lo que hemos leído. Y el punto principal es que Jesús llama a sus discípulos a ser pequeños, a servir y a ser últimos, contrario a lo que pensamos. Y ahora vamos exponiendo los versos del 30 al 32 que lo hemos leído. Ahí habla sobre Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Y lo voy a volver a leer. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Jesús pasa por Galilea, dice acá, sin querer publicidad, ¿sí? No digan nada. ¿Por qué? Porque ahora viene la enseñanza más seria de morir y resucitar. Ellos no entendían, y peor aún, no preguntaban por miedo. Muchas veces no preguntamos cosas por miedo, y eso está mal. Muchos cristianos se conforman con no entender mientras caminan con Jesús. Pero caminar con Jesús sin entender a Jesús es peligroso, hermanos. Creyentes que aman la idea de un Jesús poderoso, pero no de un Jesús que nos llama a morir a nosotros mismos. Nos encanta decir que Dios es todopoderoso, pero cuando hablamos de nosotros mismos ya no nos gusta. Cuando tenemos que obedecer algo que nos duele, ya no nos gusta. Por eso es importante entender qué quiere Jesús de cada uno de nosotros. Muchos hermanos quieren ver milagros en sus vidas, soluciones. Que solucione mi casa, que solucione mis finanzas, que solucione todo, mi enfermedad, que solucione todo. Pero no quieren ver la cruz.
No la quieren ver. Los versos 33 al 34, inmediatamente después de anunciar la muerte, ¿qué hacen los discípulos? Discuten quién es el mayor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Mientras Jesús hablaba de la cruz, imagínense, tenemos que ver la importancia. Hablaba de la cruz, de su muerte y resurrección. Ellos hablaban de posiciones. Si va a morir, entonces ahora ¿quién va a ser el mayor? Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces Jesús está hablando de entrega? Y nosotros pensando en reconocimiento. Jesús dice que la entrega es lo más importante, pero nosotros queremos reconocimiento. Esa es nuestra naturaleza. Es como ir a un funeral, hermanos, discutiendo quién va a heredar más. Es una total desconexión espiritual. Pero eso estaban haciendo los discípulos. Y eso hacemos hoy nosotros. Los versos del 35 al 37 dice: Jesús refiere la grandeza. O sea, ahora Jesús está englobando los dos temas y les dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús se sienta. Es una posición de maestro. No es el del látigo, no, maestro, se sienta y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. Esto ya en la mente de los discípulos ha de sonar. ¿Qué quiere decir? Aquí Jesús no prohíbe desear la grandeza, no. Él redefine el camino hacia la grandeza, hacia ella. Grandeza en el reino es igual a servicio. Prestigio en el reino es igual a humillación. Liderazgo en el reino es cargar a los pequeños. Y aquí tenemos que entender el contexto, porque cuando vemos un niño en nuestro contexto, decimos que Jesús ha alzado al niño más tierno, al más inocente, entonces debemos ser como ellos. Entonces nos pegamos una confusión total. Entonces tenemos que entrar en el contexto. ¿Qué era un niño ahí? En el contexto histórico y espiritual profundo de lo que significaba un niño. Y primero, la posición real de un niño en el mundo antiguo, para entender la fuerza del acto que Jesús tuvo, hay que reconstruir este contexto cultural. Y primero decimos, los niños no tenían estatus ni reconocimiento de nada. En el mundo greco-romano y también en el judaísmo del primer siglo, el niño no era símbolo de ternura, hermanos, ni de inocencia pura, como lo pensamos hoy. Hoy solemos imaginar todo eso, pero no es así. El niño era visto como económicamente improductivo, jurídicamente irrelevante, socialmente invisible, culturalmente estaba subordinado. Su valor dependía de llegar a ser adulto. Antes de eso era considerado una vida en formación, no sujeto a nada pleno de importancia.
Era vulnerable y frágil el niño. En tiempos de Jesús, la mortalidad infantil era alta, muy alta. No existía protecciones legales como hay hoy a los niños. Los niños tienen derecho hoy día, ¿no ve? Hasta los niños a veces quieren meter a la cárcel a sus padres. O sea, hemos perdido la óptica total, pero eso es aparte. Un niño podía ser explotado sin que se considerara un crimen serio. Su supervivencia dependía por completo de la voluntad y recursos del padre. En términos sociales, el niño era nadie. Por eso tenemos que entender por qué hizo Jesús lo que hizo. Era incapaz de ofrecer beneficio a un niño. En la lógica de honor y vergüenza propia del primer siglo, un niño solo era honorable cuando estaba asociado con alguien que aportaba prestigio, protección, alianzas o beneficio económico. Imagínense, los niños no podían ofrecer nada de esto. Tratar a un niño como igual no era elevar el honor, no. Más bien lo disminuía, para entender de qué niño estamos hablando. Por eso los rabinos no usaban a los niños como ejemplo de grandeza, nunca. Era impensable que un rabino use un niño. El gesto radical de Jesús en el versículo 36, cuando dice, y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Esa frase es una dinamita, hermanos, cultural. Tenemos que entender el contexto cultural. Jesús toma el más insignificante, acto tierno pero profundamente teológico. Lo pone en medio. El centro es el lugar honorable. Lo abraza. Acción que un rabino, como hemos dicho, no hacía con desconocidos. No abrazaba a desconocidos, menos a los niños. Lo usa como modelo para hablar de recibir a Dios mismo. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Esto era una locura para la época. Está violentando la estructura del honor humano. Está derrumbando la ambición de los discípulos. Está cambiando la escalera del éxito espiritual. Jesús no dice, quiero que amen a los niños porque son dulces. No. Dice, quiero que amen a quienes no pueden devolverles absolutamente nada. En el reino no se sube pisando a otros, hermanos. No se mide la grandeza por la influencia. No se honra a quien puede pagar el favor. La gloria no está en lo útil, sino en lo pequeño. Qué tremenda declaración. La declaración teológica más radical. El verso 37 dice, el que recibe a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió, al Padre. Jesús está afirmando, Dios se identifica con el pequeño. Servir al insignificante equivale a servir a Cristo. Rechazar al pequeño equivale a rechazar al Padre mismo. Esto teológicamente, en estado puro, podemos decir que la presencia de Dios se revela
donde nadie mira, en lo oculto. Ahí está la gloria de Dios. Los discípulos estaban buscando un lugar ¿de qué? De honor. Y ahora, ¿quién va a ser el mayor? Se va él y ahora, ¿quién va a ser el jefe acá? Jesús señala al niño y dice, aquí está mi presencia. Aquí estoy yo. La espiritualidad se mide por cómo tratas al débil. ¿Cómo tratamos al débil? No por cómo predicamos, hermanos. No. No por cuántos milagros vemos. No. No por cuánta gente te sigue. No. Tu trato hacia el más pequeño revela tu trato hacia Dios. Allí estás revelando a quién estás recibiendo. Dios protege a los vulnerables con celo absoluto. Por eso Jesús advierte con severidad más adelante en el 42, si haces tropezar a uno de estos pequeños, mejor sería que el cielo mismo va a responder con justicia. Lo vamos a ver dentro de un rato. Aplicación espiritual de esto, podemos decir, ¿quiénes son los niños hoy? Ahora, esto tenemos que aplicarlo, porque tenemos que decir ya, sabemos quiénes eran los niños antes, y hoy día, ¿quiénes son los niños? ¿Quiénes son? Jesús no está hablando solo de menores de edad, hermanos. El niño representa a todo aquel que no aporta estatus, personas sin habilidades sociales, creyentes nuevos e inestables, gente sin recursos, inmigrantes sin papeles, personas con discapacidad, ancianos abandonados, jóvenes rebeldes y heridos, personas que no pueden devolver el servicio. Recibirlos es igual a recibir a Cristo. Ignorarlos es igual a ignorar a Cristo. Y el ejemplo gráfico para que abra nuestros ojos, imaginemos que Jesús entra hoy a una iglesia cualquiera, no voy a decir a esta, donde los líderes están discutiendo quién predica en la conferencia que vamos a tener de aquí a 3 meses. ¿Quién va a predicar? ¿Quién canta en la adoración? ¿Quiénes vamos a cantar? ¿O quién llevará la palabra el domingo? Y Jesús, sin decir nada, se acerca a la hermana tímida que limpia después del culto o antes del culto, el joven que llega con ropa sencilla, el anciano que no entiende bien lo digital, la madre soltera que se sienta atrás, el adolescente distraído que no aporta nada y los pone en medio. Luego dice, quien recibe a estas personas, me recibe a mí. ¿Te imaginas el silencio que habría? Esto es confrontación directa para mí y espero que sea para cada uno de ustedes. Ese es el silencio que se hizo entre los discípulos. El niño en medio no es un adorno visual, es un mensaje que perfora el corazón. La verdadera grandeza no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto te haces pequeño. El reino pertenece a los débiles, no a los poderosos. Dios se pasea cerca de los insignificantes, no de los pechos inflados. El abrazo de Jesús al niño es el abrazo de Dios
al que el mundo desprecia. Tremendo. Tenemos que preguntarnos. Estamos muy cómodos. Jesús es todo lo contrario. Y eso está mostrando Jesús. En los versos 38 al 41 dice, Jesús corrige la mentalidad elitista. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús dice, Juan dice, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué se lo prohibieron? Dice Jesús. Porque no nos seguía a nosotros, dice. No porque no siguiera a Jesús, porque no le seguía a ellos. ¿Entiende? O sea, si no nos siguen a nosotros, elitista total, ¿no? Este es el grupo predilecto, aquí se conoce a Dios, los demás están perdidos. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. No de esas congregaciones que hacen barbaridad. Estoy hablando del que conoce a Cristo. Pero si nos miramos unos a otros y decimos, no, es que ellos son así y que nosotros, entonces no estamos siendo elitistas. Eso es lo que está corrigiendo Jesús. Es orgullo espiritual. Nosotros hacemos mejor las cosas. No. Depende. Ellos también están hablando de Jesús. Es sentir que uno es el grupo oficial de Dios. Yo tengo la verdad. Jesús responde, no les impidas. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. El reino de Dios es más grande que nuestro ministerio, hermanos. Muchísimo más grande. El reino de Dios no está fuera de control. No todo lo que Dios está haciendo pasa por nuestras manos, no. La obra no gira alrededor de nosotros, no. Si no te alegra, hermanos, ver otros o otras iglesias o otros hermanos fructificar más que nosotros, no estás siguiendo a Cristo. Estás siguiendo tu ego. Tenemos que alegrarnos por el crecimiento de otros. Y hermanos, tenemos que como cristianos bajar. Tenemos que bajar, descender, hacernos pequeños. No pelees por reconocimiento. Pelea por servir. Pelea por servir en lo oculto. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay muchos enfermos que necesitan un llamado. Hay muchos hermanos que necesitan tantas cosas que ni siquiera las conocemos. Pelearemos por servir. No porque nos digan qué vamos a hacer. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquel. No, a nuestro alrededor hay mucha necesidad. Y ese niño que sentó Jesús te está diciendo, si tú haces eso, me estás recibiendo a mí. Por eso nos va a decir cuando estemos allá, decir, Señor, Señor, pero yo en tu nombre he hecho esto, he hecho aquello, y he botado demonios, he hecho milagros. Y no te conozco. Aléjate, hacedores de maldad. Oh Señor, cada vez que leo eso en Mateo capítulo 7, me estremece mi corazón.
La grandeza del reino no se mide por cuánto te ven, hermanos, sino por cuánto te entregas. Ahí está. Ahí está la grandeza del reino. Y pasamos a la segunda parte que voy a leer en Marcos 9, del 42 al 50, y dice ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, está hablando de los pequeños, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y la pregunta que responde a este texto es ¿qué tan seriamente debe el discípulo tratar el pecado? Y el trasfondo es que los discípulos estaban obsesionados por ser grandes. Jesús quería que sean pequeños, pero ahora les revela otro peligro. Primero se creen grandes y les dicen tienen que ser pequeños. Y ahora viene otro peligro. No solo es malo buscar grandeza, es mortal causar tropiezo y jugar con el pecado. Y el punto principal que va a tratar acá es mejor perderlo todo que ir al infierno. Es mejor. La pureza vale cualquier precio. El verso 42 advierte a quienes causan el tropiezo. Jesús dice algo tremendo, espantoso. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. En Palestina, las piedras de molino pesaban entre 300 y 400 kilogramos. Una vez atada en el cuello, no hay vuelta, te hundes sin remedio. Jesús dice, mejor así que enfrentar mi juicio, dice, ¿no? Es mejor que mueras así que enfrentes lo que yo te voy a hacer. Y esto es, hermanos, nosotros como hermanos, como personas en Cristo, podemos muchas veces manipular a las personas. Un padre que enseña hipocresía a sus hijos. Tremendo. Moralismo. No hay que mentir. Dile que no estoy. Ese niño va a tropezar. Porque tú dices creer en él y haces lo contrario. Tú dices que es tu rey, pero no lo obedeces. Ese niño te está viendo. Un creyente que modela orgullo.
Un cristiano que arrastra a otros a pecar, Jesús no lo toma a la ligera, hermanos. Tenemos que estar frente a Él y tener temor y temblor de todo lo que hacemos, no por miedo, sino por saber quién es el Rey de Reyes. Del 43 al 48 habla de cortar la mano, el pie, el ojo. Este es uno de los textos más fuertes que Jesús da. No es literal, hermanos, pero sí es radical. Jesús habla de amputar lo que te lleva a pecar. Mano, lo que haces. Pie, donde vas. Ojo, lo que deseas y permites entrar por tus ojos. Jesús repite 3 veces: es mejor entrar en la vida manco, cojo, tuerto, que siendo completo y ser echado al infierno. El infierno que describe es fuego que no se apaga, gusano que no muere, agonía eterna. Esto es duro, hermanos. Si un médico nos dijera a nosotros que tenemos cáncer y que si va a extirpar nuestro dedo puede salvar nuestras vidas, ¿dudarías de hacerlo, hermano? ¿Dudarías? Creo que ninguno. Métale, doctor, saque ese dedo. El pecado es peor que el cáncer, hermanos. Pero no lo vemos así, ¿no ve? El pecado se extiende, mata, destroza. Jesús no te manda a negociar con el pecado, hermanos. Él te manda a cortar con el pecado. Si tu celular te es ocasión de caer, corta la aplicación, córtala. No negocies con el celular. 15 minutos nomás te voy a ver. No. Si eso te es ocasión de caer, córtala. Comprate esos Nokia donde puedes llamar y puedes recibir llamadas. Si no puedes controlarte y ver cosas que no son adecuadas, que están entrando a tu mente, pornografía, filosofías raras. Hermanos, si no tomamos en serio el pecado, ¿qué hacemos? Si una relación te aleja de Dios, corta la relación. No puedo seguir con esa relación, debo cortarla. Si un hábito si destruye mi alma, debo cortarla hoy. Si mi orgullo me mata, debo humillarme hoy. Hoy debo humillarme. Nada vale más que tu alma, hermanos. Los versos 49 y 50 dice: sal, fuego y fidelidad, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí Jesús cierra con una imagen profunda. Todos serán salados con fuego. El fuego que purifica, hermanos. Todos. La sal que preserva. Jesús enseña que el verdadero discípulo se distingue porque permite que Dios lo purifique. Y ahí están las tribulaciones, las pruebas, que no son consecuencias, hermanos, ¿no? Cuidado.
Si he hecho algo mal, son mis consecuencias. No es una prueba, no le llames tribulación, a las consecuencias. Amén. Pero cuando vienen tribulaciones de parte del Señor, debemos permitir que Dios nos purifique. Y porque su vida da sabor. Una vez que nos purifica, vamos a dar sabor. Preservar santidad. Genera influencia espiritual en nuestra caminata. Pero si la sal se pierde, dices, pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, ya no servimos. Tened sal en vosotros, dice, y vivid en paz los unos con los otros. Es decir, pureza hacia Dios. Miren cómo Dios va. Corta el pecado. No juegues con el pecado. ¿Por qué? Porque vas a caer. Seriedad. Pureza quiere Dios para con nosotros. Humildad para con los demás. ¿Y cuál es la conexión entre ambas secciones, hermanos? En Marcos del 30 al 41 del capítulo 9 nos está diciendo, ser como Jesús es hacernos pequeños. Y eso hemos dicho. ¿Cómo? Muestra un ejemplo tremendo. Y del 42 al 50 dice, seguir a Cristo. Tomar el pecado en serio. ¿Quieres seguir a Cristo? Toma en serio tu santidad. Si me amaras, me obedecerías. ¿Por qué me llamas Señor si no me obedeces? Los discípulos querían grandeza. Jesús les muestra que lo que necesitaban es humildad radical, pureza radical, entrega radical, renuncia radical. No puedes ser grande para Dios si no eres pequeño ante los hombres. No puedes seguir a Cristo si no cortas lo que te aleja de Él. Hermanos, este mundo nos aleja de Él todos los días desde que nos levantamos. Y si no somos intencionales y lo buscamos a Él, estamos perdidos. Estamos jugando con el pecado. La humildad radical, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es? No es modestia fácil ni fingida. Es una transformación del centro de nuestra vida, desde el corazón, de adentro para afuera. Dejar de buscar nuestra propia gloria, títulos o seguridad emocional en la opinión ajena. ¿Cuánto nos importa lo que piensen los demás? ¿Cuántas veces no confesamos un pecado porque ¿qué dirán? ¿Te importa más el qué dirán? ¿Por eso sigues jugando con el pecado? Es aceptar la lógica de Cristo. Primero abajo, humilde, servicio. Luego, en su tiempo, honor verdadero. Amén. ¿Por qué es necesaria la humildad radical? El orgullo, hermanos, nubla la comprensión de la cruz. No entiendo lo que ha hecho Jesús en la cruz si no estoy humillado. No voy a entender. Y vuelve inútiles los dones espirituales. Todo don que nos ha dado se vuelve inútil, no sirve si no tengo una humildad radical. Un corazón orgulloso convierte la iglesia en un escenario de competencia y convierte el ministerio en una plataforma personal. No lo es, hermanos. Esto no es un show. Es la iglesia de Cristo. Aquí no hay
más ni menos. Aquí todos somos igual, hijos del Rey de Reyes. ¿Qué es la pureza radical, hermanos? ¿Qué es? Es un celo por no dar lugar al pecado, hermanos. No solo evitar actos manifiestos, sino limpiar motivos, deseos, espacios y relaciones que alimentan la corrupción interior. Debemos ser intencionales. Si hay algo que va a perjudicar mi pureza espiritual, debo cortarlo. Debo tomar acciones. Si a mí me gusta el trago y he salido de eso, no puedo seguir jugando con eso. Debo botar absolutamente todo lo que está a mi alrededor. No puedo, porque debo mirar a Cristo. Porque sé que voy a caer si juego con el pecado. Sé que voy a caer. ¿Por qué es necesaria la pureza espiritual? Porque el pecado no solo degrada al individuo, hace tropezar a otros, hermanos. La pureza protege a la comunidad. Si cada uno de nosotros somos puros en el Señor, humillados en Él, mirándolo a Él, no por nuestras fuerzas, voy a proteger al de mi lado, porque me va a mirar. Pero si me mira y dice, yo igual sigo, hago caer a otros. Y miren que el que está comenzando a seguir a Cristo dice, fucha, mejor sería que se cuelgue una piedra de molino y se tire al río, antes que haga caer a uno de estos mis pequeños. Protege a la comunidad, la pureza. Preserva testimonios y evita que la sal pierda su sabor. Si no entendemos la santidad, entonces no estamos preservando absolutamente nada. Hemos perdido el sabor. Somos igual que las personas del mundo. No hay diferencia. ¿Por qué es importante la entrega? ¿O qué es la entrega radical? Que es la disposición a vivir la vida por otro. Quita el yo y pone a Cristo en el centro de las decisiones mínimas y grandes. Esto incluye sacrificio continuo, hermanos. Disponibilidad para servir y preferir la obra de Dios sobre el propio confort. En todo lo que hagamos. No solo los domingos, no solo los días que nos reunimos, sino desde que me levanto de cama. Entrega radical. ¿En qué voy a servir? Señor, ¿qué quieres que haga? La renuncia radical, ¿qué es? Es decir, no a lo que te ata, aun si te cuesta. Hermanos, muchos de nosotros, y me incluyo, yo no sé decir no. Y me meto en unos problemas terribles por no decir no. Que tu sí sea sí y tu no sea no. No tal vez, no veré, pensaré, y dejo abierto. Tenemos que aprender a decir no. Es la aplicación práctica de cortarse lo que nos hace caer. No. ¿Por qué no haces? No lo hago porque no quiero hacerlo. Porque me es ocasión de caer y no lo voy a hacer.
No es masoquismo, hermanos. Es una inteligencia espiritual que solo proviene de lo alto, que protege nuestra eternidad. ¿Por qué es necesaria la renuncia radical? Porque hay realidades, relaciones, hábitos, posesiones, accesos que actúan como trampas letales para nuestra alma. Hábitos, posesiones, accesos, relaciones que actúan como trampas letales para el alma. No todo es bendición, hermanos. Me ha salido un trabajo que me van a pagar el triple. Escuche, qué bueno, hermano, qué bendición, Señor. Pero eso me ha alejado de Él. Qué bendición, ¿no? Hermanos, así es. Así es. No todo es el dinero. ¿Saben qué es todo? Es Cristo. Es Cristo en nosotros. Él es nuestro todo. Él es suficiente. Y si hay algo que me va a alejar, pues no, digo no. Con el dolor de mi alma, porque si hago contabilidad, digo, pucha, con esto resuelvo esto y aquello. Pero esto me aleja. Me va a alejar del Rey de Reyes. Y no nos mintamos, hermanos, cuando digamos, no me va a alejar. No, yo voy a seguir porque yo soy un tipazo que sé lo que es acá y yo igual, Señor, te voy a honrar. No. Porque el mundo compra tu tiempo. No solo 8 horas, hermanos. Nos compra y peor en cargos mucho más altos. En gerencias, jefaturas. Entonces yo digo, Señor, tenemos que hablar con sabiduría. Esto es real, por eso tenemos que tener una comunión con Él, para decir si es una bendición o va a ser una maldición en mi vida. Que sea de Él, ¿no? Es importante que miremos al Señor. Es importante. Y hermanos, ya para concluir, ¿cuál es la aplicación vertical que todo esto nos trae a nosotros? Mirando a Cristo, a Dios. Pediremos, hermanos, a Dios que derrumbe nuestro orgullo. Es con lo que peleamos todos los días. Suplicaremos a Él que nos haga siervos para su gloria. No protagonistas. No querramos, yo quiero estar ahí porque me ven, no, siervos. Roguemos por un corazón que odie el pecado. Debemos odiar todo lo que Él odia. Y eso es mirándolo, conociendo quién es Él. No que negociemos con el pecado. Pediremos que nos muestre lo que debemos cortar. Señor, muéstrame lo que debo cortar. Antes que nos destruya. Antes. ¿Y qué hay con el tema horizontal, con nuestros hermanos? Serviremos a los más pequeños, a los ignorados, a los invisibles. No seamos piedra de tropiezo, sino de edificación. No compitas con otros ministerios. Celebra lo que Dios ha hecho por ellos. Vive en paz, en humildad y en unidad. La grandeza en el reino no tiene coronas aquí, hermanos. No hay coronas acá. Tiene toallas. Tiene manos heridas por servir. Tiene rodillas gastadas por orar. Tiene ojos que lloran por su pecado.
Tiene pies que caminan hacia el necesitado. Hermanos, descendamos. Corta lo que está matando tu alma. Corta. Abraza la cruz. Él lo hizo por nosotros. Sigamos a Cristo. Ese es el camino a la verdadera grandeza. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Oh Señor, cuánto nos falta, Señor. No nos desanimamos, Señor, si realmente te hemos visto, Señor. Ayúdanos a no poner pretextos, Señor, excusas para poder verte, Señor, para poder amarte, para poder obedecerte, para cortar con lo que nos está haciendo caer, Señor. Ayúdanos a ayudarnos unos a otros, a los necesitados, Señor, a las personas que no pueden ya valerse por sí mismas, Señor. Hay tanto por hacer, Señor, pero que no sea carga nuestra, Señor, sino tuya en nosotros, Señor. Que tú a través de nosotros te manifiestes en todo lo que hagamos. Y que nada de lo que hagamos, Señor, suba nuestro orgullo, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Te necesitamos en esta caminata, Señor. No es solo hoy día, Señor. La lucha empieza mañana, Señor. Desde que me levanto, desde cómo respondo a los afanes de la vida, cómo respondo muchas veces con ira a un requerimiento de mis hijos o de mi esposa, Señor, defendiéndome siempre, Señor. Cuán soberbio puedo ser, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a bajar tanto, Señor, y reconocer que somos pecadores, Señor, y que no podemos nada sin ti, Señor, y que te necesitamos. Necesitamos verte, entender tu palabra, entender lo que has hecho en la cruz, Señor, lo que significa la resurrección en nuestras vidas, Señor. Necesitamos vivirte, Señor. Necesitamos ser honestos, no hipócritas, no a fingir que somos santos, Señor. Seamos santos en lo oculto, Señor, en las cuatro paredes de nuestra habitación, en nuestros pensamientos. Allí hay santidad, Señor, no acá. Acá puedo fingir, Señor. Acá puedo ser un perfecto hipócrita. Allá no, Señor. Allá tú me ves tal cual soy, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a arrepentirme de verdad, Señor. De verdad, caerme a tus pies, Señor, y agradecer por lo que has hecho por mí, Señor, y ver tu obra perfecta en la cruz, cuando dijiste: perdónalos porque no saben lo que hacen.
Cuánta maravilla has hecho, Señor Jesús. Nos has dado tu santidad, Señor. Ahora, ayúdanos a morir a nosotros, Señor, a esta naturaleza caída, a esta que quiere ser grande, que quiere ser vista, que quiere ser reconocida. Queremos servirte, Señor, humildemente, vivir en paz, ayudar al necesitado, al imposibilitado. Que seamos todos así, Señor. Si así fuera tu iglesia, Señor, esa sal se vería en el mundo, Señor. Esa sal estaría en todo lado y la gente preguntando, ¿qué tienen estos? Ayúdanos. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.